Para comprender el texto sagrado es necesario tener algunos pasos en cuenta para que la lectura de la Biblia sea significativa. Estos pasos pueden variar, cada quien puede tener sus propios criterios, pero vamos a hablar acerca de algunos que pueden ser importantes a la hora de abordar el texto sagrado. Y es necesario que al leer la Biblia podamos determinar o encontrar el significado sencillo de lo que quiere decirnos la palabra a nosotros. La Biblia siempre tiene algo que enseñar. Y la Biblia es un libro que todos la podemos comprender, desde el más humilde hasta el más encumbrado, el que no estudió, el niño. Y eso es un principio, ¿no? Que estaba en la Reforma. Querían dar la Biblia a los reformadores al pueblo. Y lo dijo uno de esos grandes reformadores. Voy a hacer que en poco tiempo el que esté allá en la labranza comprenda la palabra de Dios. Entonces todo lo podemos comprender. Al allegarnos al texto sagrado, debemos de hacerlo con humildad, con oración, con la firme disposición de honrar y glorificar a Dios. Y es necesario también buscarlo en la hora que creamos que sea mejor. Algunos estudian mejor la Biblia por la mañana, otros por la noche. Entonces eres el que debes especificar cuándo está tu mente más clara, ¿no? Para discernir las verdades de la palabra de Dios. Es necesario también descubrir los temas fundamentales. Cuando estudiamos la Biblia, eh, y nos vamos a encontrar quizás con detalles que si no estamos preparados nos van a dar duro, va a ser un poco difícil para nosotros. Por ejemplo, nos encontramos con el adulterio de algunas personas, con la poligamia, nos encontramos con inconsistencias de números, de fechas, que verdaderamente lo tiene la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios, pero escrita por hombres. Pero si estudiamos la Biblia mirando lo general que tiene, mirando los temas generales como el gran conflicto, como la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, el tema de la ley, va a ser diferente. Y entonces aquellos detalles van a ser ya insignificantes, porque la Biblia tiene errores, pero errores en detalles. ¿Y por qué tiene errores? Porque fue escrita por hombres, pero la inspiración es de Dios. Y los hombres se equivocan. Es necesario también tener en cuenta que la Biblia es su propio intérprete y para comprender un pasaje es necesario compararlo con otro, es necesario ir al contexto. Hay contexto anterior, lo que dice el versículo antes, o todo el libro, hay que irnos a lo que dice mucho después, pero también hay un contexto histórico. Para comprender la Biblia es necesario a veces ir a la historia, a la arqueología, que nos pueden dar luz para comprender mejor aún el texto sagrado. Dios tiene muchas maneras, ¿no? De darnos a comprender su palabra. Pero con la Biblia sola, como dice Isaías 28:10, un poquito aquí, un poquito allá, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón. Entonces, comparando un versículo con otro o capítulos, ahí podemos tener conexión, porque la Biblia no se contradice. Recordemos que la Biblia no es un libro del cual se legisle de todo, ¿no? Hay algunos que piensan encontrar allí de todo en la Biblia, ¿no? Acerca del vegetarianismo, acerca de derecho civil, acerca de agronomía, de agricultura, de astronomía. Pues no, aunque la Biblia hable de astronomía y aunque trate por allá de vegetarianismo o de lo que se debe comer, no es un manual que hable específicamente de eso. Tiene principios y eso es necesario tenerlo en cuenta, de que la Biblia es lo que haya allí escrito es lo que necesitamos para la salvación. Hay muchas otras cosas que no se escribieron. Por ejemplo, San Juan 21 nos dice que si se hubiese escrito todo acerca de la vida de Cristo, no habría biblioteca en el mundo
pudiera contener allí todo el material. Pero lo que tenemos en la Biblia es lo esencial para la salvación. Ahora es necesario también tener en cuenta, ya hablamos del contexto, de las situaciones históricas y también los géneros literarios. La Biblia contiene poesía, contiene también lo que es profecía, alegoría. Eh, Hay el libro de Apocalipsis que está escrito en símbolo. Es necesario tener en cuenta ello porque a la hora de interpretar un pasaje, no es lo mismo interpretar un pasaje poético que uno profético. Y entonces, teniendo en cuenta estos elementos, así vamos a interpretar mejor la palabra. Porque la Biblia fue escrita por hombres y fue traducida a idiomas. Y esos idiomas tienen unas reglas, tienen allí una morfología, tienen una sintaxis. Y eso hay que respetarlo. Saber en qué tiempo están allí los verbos a la hora de interpretar allí el texto sagrado. Entonces tengamos eso en cuenta para a la hora de interpretar bien el libro sagrado. Entonces, repito, algunos pasos que tuvimos en cuenta. Tratar de captar el significado sencillo. También hablamos de encontrar los temas fundamentales. Se habló también de que la Biblia es su propio intérprete. Se habló del contexto, y hay contexto anterior, posterior, histórico. También se habló acerca de los géneros literarios a la hora de abordar el texto bíblico. Creemos que teniendo estos puntos en cuenta, el estudio de la Biblia va a ser mucho más significativo. Y recuerda que cuando se hace de ello un hábito, cada día nos vamos volviendo más versados al estudiar la Biblia. Porque la Biblia dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Todo ello con la ayuda del Espíritu Santo. Según Juan 14:26, Él es el que nos enseña y nos hace recordar. Vamos a tener un estudio significativo de la palabra. Y esta palabra transforma. Deseo que Dios te siga bendiciendo y que al estudiar la Biblia podamos ser transformados cada día. Porque recordemos que nuestra ciudadanía está en el cielo y este libro sagrado allá es donde nos conduce. Dios te bendiga.